un podcast de Cooperativa. Este es el podcast de Lo que queda del día, una presentación de cooperativapodcast.cl, otra forma de escuchar. Hola, soy Paula Molina, está Ulises Altea en las grabaciones y estamos registrando un nuevo episodio de Lo que queda del día. Muchísimas gracias por estar allí. Hoy tenemos dos conversaciones, una con el economista Eduardo Engel, que es profesor titular de la Universidad de Chile, es uno de los directores de Espacio Público, y aquí nos habla respecto a los cálculos planteados en el informe de finanzas públicas y cómo la política puede impactar en empeorar una situación fiscal que ya es delicada en Chile. ¿Cómo se vincula el crecimiento con el debate? Porque dice que los ministros de Hacienda y exministros de Hacienda tienen que tener una relación civilizada entre ellos. Esa es la conversación con Eduardo Engel. Y luego hablamos de migración con el ex embajador de Chile ante la OEA, Tomás Pascual. Voces como la del economista Eduardo Engel ya habían planteado su preocupación por el tema fiscal, por aumento del déficit a propósito de la versión original de la mega reforma del gobierno. Pero estas preocupaciones eventualmente solo se han visto intensificadas en el debate público en general después del último informe de finanzas públicas y el debate que se está formando entre el ex ministro de Hacienda, Nicolás Grau, y el actual ministro de Hacienda, Jorge Quirós, respecto a si estuvo o no mal proyectada la deuda y finalmente cuánto es el déficit del Estado chileno y de qué manera eso puede tener importantes consecuencias, por ejemplo, para el gasto social. Eduardo Engel es uno de los directores del Centro de Estudios Espacio Público y nos permite hablar de los números y de la política, así que le damos la bienvenida. ¿Cómo está, Eduardo Engel? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Paula. Agregar que además de Espacio Público también soy profesor jornada completa titular del Departamento de Economía de la Universidad de Chile. Ahí están todos los títulos. Profesor Engel, partamos por el debate que se ha formado en un tema que es bien técnico, es bien de economistas, un tema que es bien de la DIPRES, pero respecto al cual hay una intensa conversación política, ¿no es cierto? El ex ministro Nicolás Grau apunta a que déficit no es deuda y que las proyecciones están bien hechas, invita a hacer la revisión. Podríamos decir, más duro, Quirós ayer en la presentación apunta derechamente que hay que hacer investigaciones y apuntar a las sanciones si aquello es necesario. ¿Qué está en el fondo de ese debate? ¿Cuán relevante es este debate, Eduardo Engel? A ver, yo creo que no es lo relevante realmente, y déjame explayarme un poco antes de ir a lo relevante. Yo creo que lo relevante es que se confirma lo que ya sabíamos desde abril de este año con proyecciones del Fondo Monetario y que fue confirmado en mayo por el Consejo Fiscal Autónomo, y que es que tenemos una situación fiscal complicada, una situación fiscal estresada, y que el proyecto misceláneo del gobierno no hace más que aumentar esos problemas fiscales. Entonces, la mayoría de los economistas, imagino, estamos preocupados del tema fiscal y por lo tanto en este proyecto misceláneo, que sí es importante para el país, para el futuro, los motivos son aún mayores en este momento, luego de lo que ayer también transparenta el informe de finanzas públicas del gobierno, y es que todas las medidas que están en este proyecto misceláneo que no contribuyen al crecimiento y sí involucran gasto fiscal, revisémosla, veamos realmente si son necesarias, si podemos dejarlas fuera. También la dinámica en que está usando el gobierno para negociar, que se ha traducido hasta el momento en aumentar la carga fiscal, reducir IVA a pañales, mantener un tratamiento tributario privilegiado para las pymes. Todo eso es menos ingreso fiscal. Entonces tengamos una discusión cuidadosa, porque la situación fiscal de la que partimos, también lo reconoce ahora Hacienda, es una muy mala situación. Esto no es novedoso en todo caso. En mis columnas ya lo he mencionado, y estaban desde el Fondo Monetario, por ejemplo, el Fondo Monetario ya anunciaba que el 2028 las proyecciones decían que vamos a pasar este límite prudente, 45% de la deuda, y lo confirma ayer el informe de gobierno. Entonces, en ese sentido, esta discusión sobre proyecciones y errores de proyecciones y cambio en supuestos de proyecciones, además de bien técnica, no veo en qué medida cambia que estamos en una situación fiscal complicada, que hay un reconocimiento general de eso y que tenemos que pensar cómo se aborda eso, pero para abordar eso necesitamos acuerdos amplios y no una pelea entre ministros de Hacienda y exministros de Hacienda. Ya, pero los montos en los cuales estaría equivocado, que dice, se subestima el nivel de deuda en 10.500
millones de dólares parece ser bastante relevante como para afectar o no esa conversación respecto a la situación fiscal delicada. O sea, la situación fiscal es delicada, aún más delicada, digamos, si se trata de 10.500 millones de dólares menos o más, ¿o no? Pues las proyecciones del Fondo Monetario en abril ya incorporaban los nuevos escenarios. Yo cuando voy haciendo proyecciones tengo que hacer supuestos respecto a un montón de cosas y el entorno económico va cambiando de una proyección a otra. Entonces puede cambiar el tipo de cambio, pueden cambiar las proyecciones de crecimiento, puede cambiar lo que fue la recaudación fiscal, que fue menor de lo esperado. Todas esas cuestiones no significan que una proyección que yo hice fue hecha de adrede con errores, simplemente las proyecciones tienen supuestos y es una pena que los técnicos de DIPRES, que la mayoría son los mismos del gobierno anterior y actual, cambian algunos directivos, pero no más que eso, no hayan conversado esto antes para ver qué cambiaron los supuestos que hicieron, cuánto de esto fue nueva información, en cuyo caso la proyección en su momento era la proyección correcta, o qué supuestos distintos están haciendo al respecto. Vuelvo a repetir, las proyecciones del Fondo Monetario en abril ya incorporan muchas de estas cosas. Esto no es algo novedoso a nivel de lo que es el mundo económico, lo que es la información disponible al momento de discutir políticas públicas. Ok, pero más allá de lo técnico, esto va a tener un efecto político, ¿no es cierto? Porque ha surgido la posibilidad de una acusación constitucional contra el exministro Grau, justo cuando se está buscando los espacios para conversar, ¿no es cierto?, para encontrar puntos de acuerdo en la mega reforma. Probablemente el planteamiento que hace ayer Quirós hace no más fácil, sino un poco más difícil ir a buscar votos a la oposición y por lo tanto más estrecho el espacio para una mega reforma que, por ejemplo, no presionara tanto al déficit, ¿o no? Bueno, yo creo que tenemos un consenso sobre la necesidad de buscar formas de crecer más rápido. Y ahora tenemos un consenso también sobre un tema fiscal importante. Y ahí uno ve distintos estilos dentro de los ministros del gobierno. Uno ve el ministro Alvarado el domingo en un tono más dialogante y por el momento al menos al ministro Quirós en un tono menos dialogante. Creo que es importante llegar a acuerdos amplios en todos estos temas porque mientras más estresada está la discusión política, mientras más polarizados estamos, es más difícil contener el gasto fiscal. Claramente eso requiere acuerdos amplios porque lo popular en el corto plazo, ¿no es cierto?, es gastar más, digamos, y no tomar medidas que a veces son sumamente difíciles de tomar, que es como recortar el gasto, digamos. Entonces, estos son temas los cuales no sé, los eventuales réditos políticos de muy corto plazo tienen un costo muy grande en el mediano y largo plazo en cuanto a que los problemas se van profundizando y no se logran resolver, y es cosa de ver la experiencia de otros países que han seguido ese camino. No es algo teórico, es algo que sucede en la práctica en varios países, algunos vecinos. Es interesante la conexión que usted hace porque yo creo que no siempre la vemos, ¿no? Aquella que tiene que ver con la economía y aquella que tiene que ver con la política. Y usted dice, si la discusión es más polarizada, si lo entendí bien, aumentan las probabilidades de que el déficit sea más profundo, ¿no? Veamos lo que está pasando, por ejemplo, en cómo hasta el momento el gobierno obtuvo su voto en la Cámara de Diputados, ¿no es cierto? Fue bajando el IVA para los pañales, fue no volviendo a subir el impuesto que pagan las pymes, digamos, todo eso es menos ingreso fiscal, digamos, y es popular, pero no son necesariamente buenas medidas. Empezar a jugar con el IVA es políticamente siempre atractivo, a la gente le va a encantar, pero el IVA es la principal fuente de ingresos fiscales en Chile. Dentro de la OCDE somos el país que más recauda de todo lo que recauda en impuestos mediante el IVA. Si vamos a erosionar eso, tenemos que ir pensando con qué lo vamos a reemplazar. Y claramente hay una mayoría en este momento en el Congreso que no quiere subir ningún otro impuesto. Entonces, esto es realmente aumentar el déficit fiscal en el mediano y largo plazo, en el corto plazo también, si vamos a empezar a jugar con el IVA, que es lo que está saliendo ahí. Entonces, acá no se pueden hacer las cosas. Si queremos acuerdos amplios, es importante tener un trato civilizado entre ministros y exministros. Yo no recuerdo algo así en los 36 años que llevamos desde el retorno de la democracia entre ministros de Hacienda. El ejercicio anterior hubo algunas tensiones, pero nunca a este nivel, y no necesariamente justificadas para nada tampoco, digamos. Acá realmente
Hemos tenido un ministro de Hacienda que ha entrado mucho más en el juego político a corto plazo de lo que era habitual en sus antecesores. No digo que no haya alguna excepción por ahí, pero me llama la atención y estamos perdiendo un valor institucional. También la DIPRES es un elemento clave. La elección de presupuesto es una parte clave de cómo funciona el Estado de Chile. No son populares ni siquiera dentro del propio gobierno, por eso tienen un rol importante, contienen el gasto dentro de todo. Entonces, debilitar a la DIPRES y meterla en estas peleas entre el gobierno actual y el gobierno anterior, cuando la mayoría de la gente en la DIPRES sigue siendo la misma, gente técnica, pero se sienten incómodas en esta tensión entre un gobierno y otro gobierno, digamos, es como debilitar instituciones sólidas, claves de nuestra democracia, por una eventual ganancia política a corto plazo y que en mediano plazo va a ser pérdida para todos. Estamos conversando con el profesor Eduardo Engel, profesor de la Universidad de Chile, economista. Eduardo Engel, usted ha planteado varias cuestiones, por ejemplo, cómo la política afecta a la economía. Usted dice allí donde se fueron a buscar votos prometiendo una reducción del IVA, entonces se impactan los ingresos fiscales, que se necesita un trato civilizado entre exministros de Hacienda, que se necesita confianza en los números, porque al final este debate, claro, está dejando la impresión de que hay total impericia en la DIPRES, que usted dice cuando cambia el gobierno no cambia toda la DIPRES. Hay muchísima gente que queda allí trabajando y de alguna manera quedaron todos bajo esta sospecha, bajo esta duda. Se necesita una conversación, pero al mismo tiempo el ministro de Hacienda, o en general el mensaje del gobierno es que no llegaron aquí para ser populares, ¿no es cierto? Y una cuestión que quedó bien clara cuando se traspasa todo el aumento del precio de las bencinas, o prácticamente buena parte del precio del aumento del precio de los combustibles, a los usuarios, a las familias chilenas, por supuesto con algunas medidas, ¿no es cierto?, de apoyo, pero en general se traspasa. Y se dice, esto es lo que se requiere, no estamos aquí para concurso de popularidad. Eso es más o menos el mensaje. Sí, a ver, en el tema que tú planteaste en este buen resumen de lo que hemos conversado, en lo de ser más transparentes, yo creo que se puede avanzar en que cuando se hacen estas proyecciones se pongan sobre la mesa exactamente los supuestos que se están usando. En base a lo que dijo uno de los funcionarios del actual gobierno de DIPRES, tengo la impresión que su proyección de deuda mecánicamente suma los déficits proyectados y eso no incorpora varios elementos adicionales que deben ir ahí. Entonces nos ahorraríamos toda esta discusión de interpretaciones y todo lo más si a futuro, partiendo quizás con el informe actual, uno incluye algo bien explícito sobre los supuestos que está haciendo. Toda proyección tiene supuestos. ¿Qué supusieron sobre cómo va a evolucionar el tipo de cambio? Sobre cómo va a evolucionar lo que se llama el gasto bajo la línea. Sobre cómo va a evolucionar el PIB nominal. Todo esto porque nuestra deuda está parte en pesos, parte en UF, parte en dólares. Y no es obvio cómo se suma eso y cómo se proyecta eso a futuro. Eso no está. También sería muy, muy bueno que se cumpliera con los plazos que nos hemos dado. Este informe se entregó con varias semanas de retraso, lo cual nuevamente despierta sospecha y mala onda. ¿Fue para que se aprobara en la Cámara de Diputados? ¿Fue simplemente que no tenían los datos? No sabemos. Pero claramente tener más información y cumplir con los plazos va en la dirección correcta y uno podría acá agregar cuestiones como, por ejemplo, algo bien concreto, que se expliciten esos supuestos y más aún, eventualmente el Consejo Fiscal Autónomo hasta podría verificar esos supuestos y verificar que los cálculos son correctos, algo que ya hace hoy en día con las proyecciones del déficit estructural, ¿no es cierto? Y que uno podría justificarlo porque tenemos algo nuevo en nuestra institucionalidad fiscal y que es que hay un límite prudente de deuda 45% y bueno, si eso se volvió un número muy importante, queremos que las proyecciones también lo reflejen. Ya, o sea, usted estaría más en la línea de Grau, que he dicho, reunamos los equipos actuales y anteriores de la DIPRES y aclaremos qué pasó, los supuestos errores, que es la línea de el Partido Libertario, del Partido Republicano, que es el partido del presidente, y que está derechamente por impulsar una acusación constitucional contra el exministro. Yo creo que es muy importante para este gobierno y para Chile que conversen la gente de la DIPRES actual, la gente de la DIPRES anterior y busquen entender y nos expliquen de dónde vienen esas diferencias, digamos, ¿cierto? Yo creo que eso tiene un valor, son equipos técnicos sofisticados, no es que llegan y tiran cualquier número. Bueno, hicieron supuestos, ¿qué supuestos hicieron en cada caso? ¿De dónde vienen esos cambios? ¿Cuánto fue que hubo información nueva entre medio? Obviamente las proyecciones cambian, eso pasa con cualquier proyección, entonces entender por qué fue ese cambio y todo lo más
pero no perder el foco en que acá lo relevante es que tenemos un problema fiscal importante, tenemos que hacernos cargo de ese problema fiscal y el proyecto misceláneo empeora las cifras fiscales. Y ya como están, ya como vienen, estamos aumentando. Tenemos déficit estructural en torno a 2 puntos del PIB. Reducir el gasto de gobierno ha sido sumamente difícil y complejo. Hay dudas de cuánto de esto va a persistir. Algunos esperan de que el Ministerio de Salud, por ejemplo, gaste más de lo que está presupuestado de acá a fin de año, etcétera. Entonces, tenía una discusión como que busque realmente hacerse cargo del problema. Como logramos avanzar al menos un diagnóstico común en lo que era nuestro desafío de crecimiento para pasar de un 2 a un 4%, también tener un diagnóstico común sobre cómo vamos a hacerlo para reducir estos déficits estructurales y llegar, claramente no va a ser el 2030, está implícito en el gobierno, aunque tiene que entregar ahora su decreto en los primeros días de junio, sí. Pero cómo lo hacemos para llegar a algo en que haya un acuerdo más amplio que algo que es parte de la pelea política de corto plazo. Claro, parece que mejores acuerdos son mejores para la economía y por lo pronto para enfrentar un hecho que es una situación fiscal delicada. Eduardo Engel, muchísimas gracias por estos minutos con Radio Cooperativa. Gracias, Paula. Buenas tardes, economista, director del Centro de Estudios Espacio Público, uno de los directores de ese centro de estudios y profesor titular de la Universidad de Chile, Eduardo Engel, en Cooperativa. ¿Y sabías qué? ¿Hay algo nuevo o alguien nuevo en el barrio? En rigor está en las profundidades del océano, está lejos de la luz, está lejos de las personas hasta ahora. Es un pequeño pulpo azul que nadie había visto nunca antes. Vive cerca de las Islas Galápagos, en Ecuador, tiene el tamaño de una pelota de golf y ha pasado siglos allí, sin nombre, sin registro, sin fotografías, sin que supiéramos que compartía el planeta con nosotros. Y es un hallazgo sorprendente porque revela que todavía hay vida escondida en la Tierra. El pequeño pulpo que acaba de ser encontrado ha sido descrito como similar al pulpo de un cuento de hadas. Y efectivamente, se sabe muy poco respecto a los pulpos que viven en lo profundo del Océano Pacífico tropical. Así que este pequeño pulpo, que es nuevo, ha sido visto por primera vez en un estudio del 2015, cuando se estaba mirando el fondo marino con una cámara remota operada desde un submarino. El pequeño pulpo estaba a 1.768 metros de profundidad. Se lo ha recolectado y se observó a otros 2 similares durante esta misión en las profundidades marinas. Lo analizaron en la estación científica Charles Darwin, que está en una de las Islas Galápagos, en la isla Santa Cruz. Este pequeño pulpo plantea grandes desafíos para la investigación científica, porque es muy pequeño, porque es único en su especie. Y se lo ha descubierto, o se lo ha descrito recién. Es un nuevo pulpo viviendo en una de las 20 islas del archipiélago de las Galápagos. Y se estima que él no es la única criatura desconocida que solo se encuentra aquí, en ningún otro lugar de la Tierra, y que hasta ahora nunca antes nadie había visto. Y esto también es parte de lo que queda del día. Estás escuchando el podcast de Lo que queda del día, una presentación de cooperativapodcast.cl. Seguimos el recorrido informativo, seguimos conversando respecto a los temas que están en la agenda pública. Una de las grandes promesas de campaña para el actual gobierno tuvo que ver con la expulsión de 300.000 migrantes, una promesa que luego ha quedado un poco matizada al andar de la actual administración. De todas maneras, el gobierno acaba de reportar la expulsión de 80 migrantes, el 60 por motivos administrativos. Vamos a hablar de migración, vamos a hablar de, por ejemplo, la propuesta de que se recoge información en las atenciones de salud o en las atenciones educativas respecto a la situación migratoria de las personas, con Tomás Pascual, es académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado y es ex embajador de Chile ante la Organización de Estados Americanos. Tomás Pascual, muy buenas tardes, bienvenido a Cooperativa. Buenas tardes, Paula. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por estar con nosotros en momentos en los cuales estamos camino a la cuenta pública del presidente Kast, un presidente que hace campaña y que gana las elecciones, entre otras cosas con estas promesas de expulsiones masivas de personas migrantes en situación
irregular. ¿Cómo ha visto la evaluación del debate, de la conversación respecto a la migración en Chile en esta primera etapa de instalación del gobierno, Tomás? Sí, bueno, el debate sobre la inmigración de un tiempo a esta parte, no solo en Chile, sino que en el mundo entero, ha sido objeto permanente de una bandera política, ¿no? Que ha tenido un impacto directo en campañas. No fue la excepción en el caso de Chile. Usted lo recordaba muy bien, en la promesa de expulsar a más de 300.000 extranjeros fue parte importante, y de hecho estos anuncios categóricos bastante taxativos de que le quedaban ciento y tantos días para salir del país fueron muy comentados en su momento. Lo cierto es que esa promesa, o primero metáfora, después hipérbole, ¿no?, que fue lo que utilizó el presidente de la República, todos los que de alguna manera nos hemos venido dedicando a esto hace un tiempo sabíamos que era impracticable. Por varios motivos, ¿no? Primero, porque los flujos de movilidad humana no se mueven en función de los dictámenes que dictan, valga la redundancia, los jefes de gobierno o las autoridades políticas, sino que obedecen a factores multicausales, ¿no? Que es el caso que justamente ha traído la mayor oleada migratoria en América Latina en la historia, con más de 7 millones de venezolanos por fuera de su país de origen. Y en segundo lugar, porque la capacidad, ¿no?, histórica de Chile indica que no es posible, ¿no? En el periodo 2022-2026 solo se pudieron materializar algo así como 4.850 expulsiones. En el mismo periodo hubo más de 200.000 denuncias por ingreso por paso no habilitado en total. Entonces, si uno entiende el fenómeno de la migración bajo estas ideas, ¿no? Evidentemente que, disculpa Paula, que estoy en mi casa y el cuidado de mi hija está al lado mío jugando y me concentro un segundo. No hay problema. Aquí hay mascotas, familia, de todo. No, está muy bien, digo que entonces en ese entendido me parece que la instalación ha sido lo que era previsible, ¿no? Salidas de expulsiones muy acotadas, dado que no tenemos además ningún tipo de relación consular con Venezuela, lo que impide que el gran número de expulsiones efectivamente se pueda decretar hacia ese país. Y en segundo lugar, lo que sí hemos visto y ha sido sorprendente han sido un par de indicaciones del Ejecutivo que a todas luces no solo son deshumanizantes, sino que además son abiertamente inconstitucionales, ¿no? Y yo creo que en eso hay que poner mucha atención al debate legislativo que se está llevando en el Congreso. Hablemos de las indicaciones, porque aquí lo que más ha llamado la atención es esta posibilidad de que se recoja información respecto a la situación migratoria de las personas, por ejemplo, en la atención en salud. Que aquí hubo incluso una diferencia dentro del propio gobierno, ¿no es cierto?, desde lo que decía la autoridad de salud con lo que se estaba planteando en materias migratorias. Ahora, el gobierno lo que dice es recoger información, digamos, es algo que siempre se ha hecho, que es digamos, parte de la relación que tienen las personas con el Estado. Sí, de hecho el Estado tiene el deber de recoger información. El punto es que también tiene un deber de que esa información apunte hacia una finalidad que en este caso devendrían ilegítima. Hoy día hay una columna de la decana, viene muy de cerca la recomendación, ¿no?, de la decana Miriam Enríquez, ¿no?, en el diario La Tercera, que habla sobre esto. También otra columna del ex miembro del Tribunal Constitucional, también profesor de la Facultad de Derecho, Gonzalo García Pino, donde si el fin, ¿no?, tiene que ver con de alguna manera vamos a decir el ámbito, ¿no?, o el giro del negocio, en este caso ámbito de salud o educación, está todo bien. Cuando esos fines se subvierten y se utilizan para aplicar medidas sancionatorias, evidentemente que ahí hay un problema respecto de la finalidad, del objetivo de la obtención de la información. Eso está regulado, hay pronunciamientos del Tribunal Constitucional, hay problemas con la ley de datos personales, la que va a entrar además en funcionamiento a final de este año con la creación de la agencia. Hay una serie de problemas, digamos, desde la estructura normativa de lo que se pretende hacer, ¿no? Uno no puede utilizar una información con un fin distinto para el cual ha sido proporcionada, y en este caso el objetivo de proporcionar esa información al Servicio de Migraciones es practicar una expulsión. ¿Cómo se materializaría esto? Bueno, con los datos que proporcionan, ¿no?, los jardines infantiles, la sala cuna, eventualmente los consultorios donde se van a hacer las atenciones propias de una población que es especialmente vulnerable. Eso permitiría entonces a las autoridades poder ir, y que la indicación además incorpora la posibilidad de
hacer una entrada y registro a las casas, ¿no? A través de una autorización con un juez de garantía solicitada por la Policía de Investigaciones sin pasar por el Ministerio Público y la Defensoría, a objeto de sacar a estas personas desde sus casas, algo como lo que vemos un poco en Estados Unidos, ¿no? Inmediatamente nos recuerda esta idea del ICE, ¿no? Rondando determinados lugares para poder sacar migrantes de sus domicilios o apostándose afuera de recintos educacionales para detener a las madres o padres que iban a dejar a sus hijos. Pero disculpe, Tomás Pascual, porque cuando le preguntan a Sauerbaum por este tema, que le preguntan varias veces, él dice: aquí hay una interpretación equivocada, aquí no hay que reportar a nadie. Lo que dice la indicación es que se le pregunta al hospital si hay una dirección, un teléfono o un email para poder notificarlo. Eso es todo, eso es lo que se plantea desde el gobierno. No, eso no es así. Basta leer cómo está redactada la indicación. De hecho, esta indicación se ingresa dentro de un boletín que tiene por objeto mejorar el procedimiento de expulsión, ¿no? O sea, eso te da inmediatamente el marco de acción mediante el cual se quiere solicitar esta información. Esta no es una información para notificarlo porque la ley ya establece, ¿no?, en el artículo 44 la facultad de enrolamiento y de entregar una cierta cantidad de datos a personas que se encuentran en situación migratoria irregular, objeto de dotarlos de algún número de identificación para que puedan efectivamente acceder a determinadas reparticiones públicas. Ahí ya el Estado cuenta con información. Las autosdenuncias, ¿no?, que son las que yo señalé antes, un número importante, también dan cuenta de información. Esta es una información destinada a poder ejecutar la expulsión, ¿no? Sí, de hecho, se da en el marco de esa. Y el tenor literal de la norma habla de procedimientos administrativos en materia migratoria que se dan dentro de una indicación que tiene por objeto mejorar el procedimiento de expulsión. O sea, 2 más 2 son 4. Entonces, lo que quiera decir el director del Servicio de Migraciones está muy bien, pero la realidad es otra, digamos. La realidad de lo que la indicación señala es que esta puede servir justamente o está encaminada a poder aprender a esas personas y materializar las medidas de expulsión o notificarlas y materializarlas, digamos. Claro, o sea, usted dice, el fin como deja claro cuál es la dinámica y por lo tanto tendría estos visos de inconstitucionalidad. Usted dice además aquí hay una cuestión jurídica previa que apunta a que no se puede pedir esa información con fines como por ejemplo de expulsión. Ahora, habiendo dicho aquello, Tomás Pascual, otro argumento de la actual autoridad en estas materias apunta a que hay miles de órdenes pendientes, 45.000 dice, que hay más de 250.000 personas en situación irregular, que hay 200.000 personas que no hay dónde ubicar. Sí. ¿Qué tan, claro, cuáles son las características de ese problema y de qué forma se hace eso dentro de la Constitución, dentro de las leyes, de qué manera se atienda eso? Sí, digamos que la expulsión es una medida perfectamente legítima y que los estados deben usar y usan en todo el mundo. No, de eso no cabe ninguna duda, los estados deben utilizarla, ¿no? El mecanismo es que no se puede de alguna manera disponer una medida pasando por alto el Estado de Derecho. Eso como un primer punto. Luego, efectivamente, tenemos un problema. El problema es que tenemos una cantidad importante de personas en situación irregular y entonces, ¿cuál es el camino que han optado en general los países que tienen esta situación? Miremos España, pero miremos más cerca, ¿no? Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay recientemente. La regularización. Hubo un proceso de empadronamiento en el gobierno del presidente Boric, donde alrededor de 180.000 personas fueron empadronadas, ¿no? Personas que están en Chile, que tienen un proyecto migratorio en el territorio nacional, personas que están alejadas de cualquier comisión de ilícitos, personas que eventualmente están aportando, pero que hoy día no pueden tributar, y el Estado debiera enfocar todos sus esfuerzos, ¿no?, en justamente poder determinar a aquellas personas que queremos que eventualmente se queden porque cumplen con los requisitos para que así lo hagan, pese a haber ingresado por un paso no habilitado, ¿no?, respecto a aquellas personas que efectivamente deben ser expulsadas. Y eso inmediatamente, ¿no?, va a reducir el número de personas que se encuentran en situación irregular. El Estado va a tener perfecto conocimiento de dónde se encuentran, quiénes son, qué hacen. Además va a tener efecto en la recaudación, que por lo demás es muy positivo, ¿no?, es muy superior al costo social que generan, y ahí vamos a poder entonces focalizar muchísimo mejor los esfuerzos respecto de las expulsiones. Todo esto, digo esto, sin que tengamos la posibilidad de materializar las expulsiones, cuando en su mayoría las personas que están sometidas a esta medida son ciudadanos venezolanos, sigue siendo ineficiente, ¿no?, o ilusorio, porque necesitamos establecer un mecanismo de diálogo con el gobierno venezolano, el que dirige hoy día la presidenta encargada,
con el objeto de que estas personas, de que los aviones de la Fuerza Aérea o los vuelos charter ingresen al espacio aéreo y efectivamente puedan esas personas ser devueltas a su territorio, porque no es la misma situación que tiene Colombia, que son países fronterizos, ¿no? U otros países fronterizos con Venezuela. Entonces, hacia allá debiéramos apuntar, hacia una regularización, entonces focalizar los esfuerzos mucho mejor en aquellas personas que efectivamente deben ser expulsadas, y un esfuerzo en paralelo, y yo entiendo que el gobierno está llevando a cabo, el gobierno anterior lo hizo, y este gobierno entiendo que sí, que es restablecer las relaciones consulares con Venezuela. Sí, nos queda un minuto, Tomás Pascual, y esa era mi pregunta. ¿Es posible abordar el tema migratorio sin establecer relaciones con Venezuela? Respecto a la realidad migratoria chilena, hoy día es muy difícil avanzar si es que no tenemos alguna solución en ese sentido o una solución alternativa. Estados Unidos u otros países la han encontrado porque tienen el poder de expulsar personas a terceros países seguros. Chile no ha recorrido ese camino y difícilmente podamos tener éxito en eso, ¿no? Entonces diría que ese es un elemento clave y ese es un elemento fundamental para que todo esto que se anuncia finalmente tenga un efecto relevante. Ahora, yo sé que no nos queda nada, pero el número de expulsiones en los últimos 5 años no es muy distinto al periodo anterior donde también teníamos relaciones con Venezuela. Digo, también hay que tomárselo con calma para que esto no parezca que efectivamente va a solucionar de un día para otro una situación que insisto yo, debiera tender más a una cuestión estructural de regularización general. Bueno, y probablemente es algo que ha ido aprendiendo el gobierno, y esto que no hay soluciones inmediatas para un problema complejo o una situación compleja como es la de la migración. Muchísimas gracias, Tomás Pascual, por estos minutos. De nada, Paula, que esté muy bien. Muy buenas tardes. Tomás Pascual, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado y ex embajador de Chile ante la Organización de Estados Americanos. Aquí termina el podcast de Lo que queda del día. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en Radio Cooperativa. Y todos los días en cooperativapodcast.cl.